por mi porción. Él sencillamente abre su corazón. Venga, no hay problema. Todo toma de él. Él es un verdadero pastor. Él expresa la gloria de Dios. Y miren de dónde salió. Él tuvo que vencer para hacer eso. En un tiempo él o ella fueron jóvenes lindos y hermosos. Ellos tuvieron que pasar por muchas tentaciones, pero las vencieron. Ellos vencieron. Ahora ellos están expresando la verdadera de Dios. Gloria a Dios. Le voy a invitar, si me acompaña y se puede poner de pie. Vamos a estar entonando unos hermosos cantos y al término de estos cantos vamos a dar un paso a orar por las peticiones. Amén. Le voy a invitar en esta mañana que cante conmigo, que cierre sus ojos, ¿verdad? Y medite en lo que vamos a entonar. Vamos a entrar en la presencia del Señor esta mañana. Si le adoramos, Él bajará. Si le adoramos, Él bajará. Y descenderá el ángel de fuego y te enseñará. Una vez más, todos juntos. Si le adoramos, Él bajará. Si le adoramos, Él bajará. Y descenderá el ángel de fuego y te enseñará. Adórale, adórale, hermano. Descenderá el ángel de fuego y te enseñará. Necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza y yo sé que contigo
tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dígaselo al Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Todos juntos, hermanos, dame de tu manantial, dame necesito más, dame de tu necesito Bendito sea Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando por las peticiones, hermanos. Nunca aparte a Dios, hermano. Nunca lo aparte. Así tenga usted 1000 problemas, nunca aparte a Dios de su vida, hermano. ¿Alguien tiene una necesidad en esta mañana? Anoche, en la madrugada, estuve hablando con un familiar y para poder usted comprenderlo o entenderlo, usted necesita, ¿cómo le poder decir? Usted necesita, como si fuera de usted la necesidad, hermano. Usted necesita tomar esa necesidad y hacerla suya. Y mi prima me decía, manito, ¿qué crees? Que mi sobrino volvió a caer y ahorita anda en la calle. Quiero pedirte por favor que ores por él. No sé dónde se vaya a quedar. Entonces este sobrino, hermanos, ya hemos orado por él, pero volvió a caer en las drogas. Entonces, yo puedo sentir su necesidad, hermano. Yo puedo sentir lo que se siente, hermano. Cuando un hijo se sale del camino de Dios, cuando un familiar se enferma, cuando un familiar se va de esta tierra, cuando tiene necesidad de economía, uno tiene que saber qué se siente, hermano. Y dice el profeta de Dios, con solamente uno de nosotros, hermano, con solamente uno orando, ayudará. Pero cuando todos oramos juntos, entonces es cuando Dios comienza a moverse.
Cuando todos comenzamos a orar, esa es su promesa. Y sabemos que sus promesas son verídicas. ¿Cuántos lo creen? Solamente, hermano y hermana, es dejarlo en la voluntad de Dios. Y en esta hermosa mañana, hermano, si usted no tiene una necesidad, gloria a Dios. Y si no, hermano, únase a esta necesidad. Solamente le vamos a pedir a Dios que lo cuide, ¿verdad? Porque ya oramos para que Dios lo libere. Y si usted tiene algún familiar de esa manera, pónganlo en las manos de Dios, hermano, y espere en Dios. Dice el profeta: y cuando usted tiene Espíritu del Señor dentro de usted para creer por su propia salvación, coloque eso sobre su familia. Diga: yo lo reclamo en el nombre de Jesucristo, lo reclamo. Dios, yo no sé cómo tú vas a hacer que ella lo haga o cómo tú vas a hacer que él lo haga, pero lo creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Reclámelo y mire lo que acontece. Y espere en Dios. Por muy difícil que parezca, hermano, espere en la voluntad de Dios. Así es que incline su rostro. Y vamos a orar. Ábrale su corazón a Dios, hermano. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Padre bendito, oh Señor, cuánto le amamos, Padre. Creemos, Señor, que usted es un Dios de misericordia. Creemos que usted nos ama, Señor. Padre, por eso en esta hermosa mañana queremos decirle que nosotros también le amamos, Señor. Que usted es todo para nosotros, Señor. Por eso en esta hermosa mañana, aquí hay un pueblo, Señor. Yo creo, Padre, yo creo con todo mi corazón, Señor, que cada uno de ellos tiene una necesidad, Señor. Yo creo en esta mañana que cada uno de ellos, aún sea el niño, sea el joven, sea el adulto, sea el anciano, cada uno de nosotros en esta mañana tenemos una necesidad, Señor. O podríamos tener mucha necesidad, Señor. Padre, pero aquí está un pueblo, Señor. Aquí hay un pueblo que le ama, Señor. Aquí hay un pueblo que hoy dejó todo, Señor, por venir y adorarle, Señor. Aquí hay un pueblo que le ama con todo su corazón, Señor. No importa la crítica, Señor. No importa lo que la gente pueda decir. Nosotros creemos que su Espíritu Santo está aquí, Señor. Por eso en esta hermosa mañana, aquí hay un pueblo, Señor, con sus manos levantadas, Señor. Padre, si yo pudiera decirle cada necesidad que está escrita en el corazón de cada uno de ellos, yo lo haría, Señor. Pero yo no puedo, Señor. Sin embargo, usted sí sabe, porque usted conoce cada pensamiento, usted conoce cada necesidad, Señor. Por eso en esta hermosa mañana le pedimos humildemente, Señor,
con nuestro rostro inclinado, Señor, como señal de humildad, Padre. Con nuestro corazón contrito y humillado, Señor. Que usted sea tan amable, Señor, de contestar nuestra oración, Señor. Padre, hemos leído esa necesidad tan grande. Yo la puedo entender, Señor, porque yo he estado en esa necesidad, Señor. Pero así, Padre, como yo le dije a mi prima, solo cree, solo cree. Confía en Dios, no te desanimes, solo cree. Manito, es que ya no puedo. Tú solo cree, manita, tú solo cree. Habla con Dios, dile que ya no puedes. Así estamos nosotros en esta mañana, Señor. Cada uno de tus hijos en esta mañana, Señor. Así estamos, Padre, uniéndonos en esa necesidad, orando unos por otros, Señor, haciendo a un lado nuestras diferencias, Padre, para que usted en esta mañana pueda contestar la oración de su hija, Señor, pueda contestar la oración de su hijo, Señor. Ayúdenos, bendito Dios. Denos paciencia, denos templanza, denos sabiduría, Señor. Aumente nuestra fe, Señor. Padre, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Dejamos esta petición y cada una petición de sus hijos en esta mañana. Y también le damos gracias, Señor. Porque aún a pesar de las pruebas y las luchas, aquí estamos, Señor, para darle gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea, Señor. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor, hermano? Tome su lugar. Vamos a entonar el canto Bendita sea la gracia. Y al término de este canto vamos a tener dos participaciones especiales. Primeramente nuestra hermana Camila John y posteriormente nuestro hermano Ángel Portillo. Amén. Ayúdame a entonar este hermoso canto, hermano.
de hacerlo con amor. Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. Dígalo conmigo. Como de mi para servirte, mi Señor, como de hacerlo con amor. Cuando estaba preso, corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó. Ay, ay, ay. Oh, yo te canto alabanza. Agradecido, Señor, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Oh, yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Aleluya. Voy a leer en 1 de Juan 4, del 1 al 11. Amados, creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios los oye, y el que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu de verdad. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y recuerden, hermanos, que la piedra de corona en la pirámide de un varón perfecto es el amor. Amén.
Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es para gloria y honra de nuestro amado Padre Celestial. Y la verdad que brevemente déjenme decirles que amor solo hay uno y es el de el lunes de esta semana que pasó, fui al médico y a pesar de que ya llevaba algún tiempo que no me checaba, salí con buenos resultados. Todo, pues gracias a Él. Y Él es el único y verdadero refugio. El perfecto, el que todo lo tiene, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Ayúdame siempre a vivir solo por ti. Sí, solo por ti. Hazme como tú quieres que sea yo. Y que, Señor, todo seas para mí, que mi amor por ti, Señor, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. De mí lo mejor, que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi voz gozo halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son menos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y tú al venir preparado está. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor,
Gloria a Dios. Amén. Te voy a invitar, hermano, en esta mañana se puede poner de pie. Y es momento de darle paso a la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está aquí, ¿verdad? Y el diablo no se queda quieto. Y también creo que vamos a recibir una buena porción el día de hoy. Y en esta ocasión el Señor nos va a hablar a través de nuestro hermano Pablo Bernabé. Y vamos a recibirle con este hermoso canto, Mi día en el Calvario. ¿Cuántos quieren recibir su día en el Calvario? Gloria a Dios, ¿verdad? Ayúdenme a entonar este hermoso canto y así vamos a dar paso a nuestro hermano Pablo Bernabé. Gloria a Dios. Pero un hombre ve a los pies de aquella cruz. Gloria a Dios. Y arrodillado desde allí miró a Jesús, pero sus lágrimas no las pudo contener, porque esa era la forma de milagro. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Es más grande esto a la humanidad, fue aquel gran día en el Calvario, pero el mismo Dios fue quien descendió y al morir pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar. Fuimos echados de la gloria celestial, pero Él un camino proveyó, y por su sangre ahora podemos regresar. Gloria a Dios. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí
El anhelo de cada verdadero creyente es ese. No levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hago hincapié de todo verdadero creyente. Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día jueves estuvimos hablando un poquito acerca de las pruebas, cuál era el motivo de estar en diversas pruebas, en diversas aflicciones. Y veíamos que el sentido de la vida, yo les he preguntado muchas veces, amados hermanos, ¿cuál es el sentido de la vida y qué los mueve, qué los motiva a seguir adelante? Incluso yo les he preguntado muchas veces, ¿cuál es el motivo por el que usted viene a la iglesia? Y hablábamos el jueves un poquito, para dar introducción nada más, que uno puede venir a la iglesia y no ser un verdadero creyente. Uno puede estar en el programa y no ser un verdadero creyente. Uno puede obedecer a Dios y no ser un verdadero creyente. Uno puede honrar a Dios y no ser un verdadero creyente. Y vamos a desmenuzarlo un poco. Así de pie, amados hermanos, vamos a entrar directamente en materia. Vamos por favor a Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 10. Como siempre, y para variar un poco, vamos a estar utilizando la Biblia muchísimo. Vamos a leer un montón de escrituras, muchas, así que no la cierren, téngala a la mano. Y Mateo 10:37, nos vamos a ir rápido, hermano, por cuestiones del tiempo y porque nunca me alcanza el tiempo. Mateo 10:37, no me alcanza el tiempo por causa de ustedes. ¿No dice la escritura que a causa de los escogidos el tiempo se cortará? Mateo 10:37, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, ay Dios, sí es Mateo 10:37, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y más adelante vamos al 16, lo vuelve a decir el Señor Jesucristo, Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Hasta ahí. Tome su lugar, amado hermano. Esta ocasión no voy a tomar un tiempo para orar. Hemos orado y queremos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y creemos que es el que nos guía. Dice la Escritura en palabras de Jesús que cuando vino el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda verdad, y el mismo Espíritu Santo nos iba a recordar las palabras de Jesús y las iba a colocar en su lugar. Entonces nosotros creemos que eso ya sucede en esta mañana. Amén. Perfecto. Muy bien. Negarme a mí mismo. Entonces empieza el caminar cristiano, amados hermanos. Y yo les decía, bueno, pues empieza el caminar cristiano, pero uno puede, vamos a decir que uno puede honrar a Dios, uno puede ser reverente, mejor dicho, con Dios, y no ser un verdadero creyente. Uno puede ser reverente porque entiende la envergadura y el poder que Dios tiene, pero
realmente no creo en su palabra, solo soy reverente. Sé que Él me puede mandar al infierno, o he visto que Él puede levantar a un muerto, y soy reverente. Sin embargo, todavía no creo en su palabra. Yo todavía puedo ser un alcohólico, un drogadicto, y ser reverente con Dios, y saber que Dios existe. Y hasta ahí. Puedo seguir drogándome o bebiendo en secreto, y así muchas cosas. Yo puedo estar en el programa y venir cada domingo y cantar algo y a lo mejor utilizar los dones que son sin arrepentimiento para servir a la iglesia, y yo puedo servir a la iglesia y no ser un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque yo puedo estar sirviendo a los hermanos con los dones que Dios me dio sin arrepentimiento, pero tan solo por ser religioso y lavarme un poco mis culpas, pero en realidad todavía no creo en la palabra de Dios, todavía no creo que la palabra de Dios sea lo que yo quiero para mi vida, o solamente unas cuantas cosas porque se ven bien y se escuchen bien, pero todavía no quiero dejar de hacer otras. Entonces, un verdadero creyente, nosotros pudiéramos decir que un verdadero creyente es todo aquel que dice amén a la palabra de Dios prometida para su vida, aunque le cueste trabajo. Mire, amado hermano, hay cosas que en la vida cristiana nos van a costar trabajo, a todos. La diferencia está en si usted todavía se deleita en el pecado, si usted todavía está deleitándose en cosas pecaminosas, en cosas que a Dios no le agradan. De pronto ahí va a haber una lucha, y entonces esa lucha la va a ganar quien usted alimente más. Si usted alimenta más ese gusto mundano, entonces todavía no ha sido transformado por el amor de Dios, todavía no es un verdadero creyente. Pero si usted va y se fuma un cigarro, se toma una cerveza, ve pornografía, es chismosa o lo que sea pecaminoso, y su corazón de pronto dice, no lo hubiera hecho, no lo hubiera contestado, no esto, no el otro, entonces es una muy buena señal. Esa es la diferencia a grandes rasgos entre un verdadero creyente, entre alguien que se esfuerza y entre alguien que solamente es un simpatizante de la Escritura. Amén. Entonces, con este pequeño prefacio, yo puedo decir que estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Sin embargo, por favor, amados hermanos, vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 2. Le digo que no suelte su Biblia, me voy a ir rapidito y lo voy a leer. Efesios 2, 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, amados hermanos, vamos a encontrar nuevamente una paradoja en la Escritura. Ya no estoy entendiendo, o sea, Señor Jesucristo, tengo que negarme a mí mismo, cargar en la cruz y seguirte porque si no, no soy digno de ti. Pero el apóstol Pablo está diciendo que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué sentido tiene que me niegue a mí mismo y que cargue mi cruz y que lo siga? ¿Esto, amados hermanos, es una contradicción en la Escritura? No, es una paradoja. La palabra paradoja es algo increíble, pero cierto. Vamos a andar un poco más en la etimología de la palabra paradoja. En realidad, la paradoja efectivamente es algo increíble, pero cierto. Pero es una paradoja porque es aparentemente contradictorio. ¿Amén? Por eso es una paradoja, porque es aparentemente contradictorio, y entonces yo no puedo creer que sea azul pero blanco a la vez. Es aparentemente contradictorio, pero es cierto. Entonces eso es lo que nosotros podemos definir como paradoja, y eso nos ayuda mucho a poder entender lo que sucede en la Escritura.
La ciencia de Dios es una paradoja, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no logra captar eso. Como Dios es Dios, pero a la vez es hombre y a la vez es espíritu, pero no es Trinidad, pero sí tiene tres oficios, y entonces es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es uno. Entonces en el nombre del Padre, pero el Padre era llamado Jehová. Entonces todas estas cosas las podemos enmarcar en la palabra paradoja. Increíble, pero cierto. ¿Por qué? Porque es aparentemente una contradicción. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. No se duerma, hermano. Pellizquese. Entonces tenemos una paradoja. Una paradoja más en la Escritura, porque hay muchas. Entonces, nosotros podemos decir, amados hermanos, que somos salvos por gracia. Porque toda la Escritura nos enseña que en nosotros no había nada que pudiera agradar a Dios. Absolutamente nada. En nosotros no había ni la justicia, ni siquiera las ganas de agradar a Dios. No había nada de eso. Es más, dice el apóstol Pablo que si incluso en usted hubiese estado, aunque sea una pequeñita posibilidad de agradar a Dios, en vano murió Cristo. Si fuera por sus obras y por negarse a sí mismo y agarrar esa cruz y seguir al Señor, entonces en vano murió el Señor. ¡Qué contradicción, amados hermanos! Y entonces es por gracia, porque somos llamados, en palabras de Jesús, a negarnos a nosotros mismos y a cargar esa cruz. Okay. Amados hermanos, la salvación no depende en nada, no tiene nada que ver con mi desempeño cristiano, ni con mi obediencia a la ley moral o con mis buenas obras. Es absoluta y completamente por la gracia de Dios. O que levante la mano en esta mañana, ¿quién sí es digno de salvarse a sí mismo? ¿Quién sí puede? ¿Quién se jacta de sus buenas obras? ¿Quién? Nadie. No podemos, hermano. Nadie. ¿Quién no mintió esta mañana? Amados hermanos, a veces es bien fácil mentirnos incluso a nosotros mismos. Somos salvos únicamente por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, a través de su sacrificio. La paradoja entonces en la Escritura es que estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo podemos resolver esta paradoja? Bueno, pues la pregunta es que las dos cosas son correctas. Mire, hermano, hay un montón de escrituras que hablan acerca de la cruz, y nos vamos a ir súper rápido. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro es casi hasta el final, ¿no? Y Primera de Pedro, si quiere la leo y la anota, hermano, para irnos a ver. Primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De tal manera que no es por nosotros, sino por su sacrificio en la cruz. Amén. Isaías 53:4 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Mas Jehová cargó en él, no en nosotros mismos, sino en él. Amén. Romanos 6:5. Estamos remachando un fundamento. Romanos está después del libro de los Hechos. Están los Evangelios, los Hechos, y está Romanos. ¿Amén? Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, estamos hablando de la cruz y el Calvario, así también lo seremos en la resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En el 11, hermanos. Así también ustedes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Ahora, esto es en cuanto a la cruz, esto es en cuanto al sacrificio suficiente de Jesucristo. Amén. Sin embargo, entonces, no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, amado hermano, ¿me puedo echar una chelita? Entonces, hace poquito, entonces, hermano, puedo estar presente, o sea, si ya es por gracia, entonces, bueno, hermanos, tenemos que entender, cuando uno entiende que aceptar a Cristo, uno acepta el sacrificio suficiente, pero una vida llamada a la santidad. Cuando uno entiende eso, uno está entendiendo el evangelio completo, amado hermano. Porque no nada más es la parte del sacrificio. Yo conozco muchas iglesias en donde te dicen, bro, hay algo que se llama POV en inglés, que es Bible on Death, y esta es la filosofía de muchas iglesias, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, iglesias modernas, que es pagable en muerte, payable on death, es decir, drógate, ya fue pagado en la muerte, tatúate, ten varias parejas, no te preocupes, tú fornica, o sea, mientras no mates, y aunque mates está pagado en la muerte, pero no mates, es malo, pero todo lo demás te es lícito, porque pues ya lo pagó Cristo. Y esa es la filosofía moderna en la que muchas iglesias viven y predican en menor o mayor medida. Algunas de ellas te dicen, hermana, córtate tu cabello, no te preocupes, mientras lo tengas largo, está bien, es un velo. Hermana, mira, en el libro de los Cantares está hablando el esposo o la esposa y dice que le va a poner unos zarcillos preciosos. Así que esa es la rendijita por donde yo me puedo agarrar para ponerme unos aretes. Hermana, mire, Dios busca el corazón, así que si usted usa ropa muy entallada y se marca su cuerpo, no se preocupe, lo que Dios busca es su corazón. El problema es de quien la mira pecaminosamente, el problema no es suyo. Y así por el estilo. Por otro lado está la iglesia del otro extremo, que hermano, hay iglesias, hay pastores en donde a las mujeres no se les permite ni siquiera, lo digo con toda santidad, rasurarse las axilas. O sea, en temas de higiene personal ni siquiera se les permite. O sea, en donde la vestimenta tiene que ser hasta acá, en donde la mujer está sumisa al marido, ella no habla nunca. Es más, en donde la mujer incluso está adoctrinada para caminar detrás del varón. Y eso nos damos cuenta que es un extremo machista, es un extremo terrible, satánico, ¿cómo dijo hermano? Misógino, como tal. Entonces, ¿por qué hablo de la mujer? Porque es la mujer la que tipifica la iglesia. Por eso me enfoco en la mujer. Espero que sean espirituales y entiendan eso. Muy bien. Cuando uno entiende que aceptar a Cristo, que seguir a Cristo, porque cuando lo leímos en Mateo dice, si alguno quiere seguir, es que quiera, es que ya le nació el deseo, es que ya entendió que usted es pecaminoso, que no se puede salvar a sí mismo, que usted necesita un Salvador, que está harto de una vida vieja, pasada, terrible, sin Dios. Esa vida en donde dice Salomón, aborrecí por tanto la vida, porque todo era aflicción de espíritu. En ese versículo nos habla de una vida sin Cristo. Y si usted está sin Cristo y entonces ya decidió seguir a Cristo,
Entonces dice Cristo, bueno, niéguese a sí mismo, agarre su cruz y sígame. O sea, ya es salvo, pero lo estoy llamando a la santidad. Y eso, vamos por favor a Génesis 17:1. Génesis, el primer libro de nuestra Santa Biblia. Génesis 17:1 dice: no, hermano, no es Génesis 17:1, denme un minuto. Sí, 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ahí llévate la campechana. ¿No? Y sé perfecto. Y lo más curioso de todo esto, amado hermano, es que en ese momento no había ley. Estamos hablando de Abraham. La ley fue cientos de años después con Moisés. Con Abraham no había ley. No, Dios todavía no había dado sus estatutos de decir: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Todavía no. Eso fue mucho tiempo después en el tiempo. Aquí no había ley. Y Dios le estaba diciendo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos de nosotros como cristianos nos hemos enseñado? Es que nosotros somos los hijos de la promesa. Nosotros somos los hijos de la promesa de Abraham. Dios le prometió a Abraham la descendencia y que van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y a nación no nacida aún, cuando México ni existía, ya estaba Dios en los planes y usted como mexicano en los planes. Bueno, en ese momento, a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham, también nos estaba llamando a nosotros a que andar delante de Él y ser perfecto. Hermano, en el arameo en el que se escribió esto, el sentido original de lo que quiere decir cuando dice anda delante de mí, es decir, no te ocultes. Es decir, sé consciente, está llamando a ser consciente de que Dios nos ve en todo momento. Eso es lo que quiere decir. Dios te ve en todo momento, sé perfecto. ¿Amén? Ok, sí, continuemos. Levítico 11:44. Allá adelantito está el Éxodo y después está el Levítico. Ahorita vamos a aterrizar todo. Levítico 11:44. Aquí sí ya, hermano, estamos hablando cientos de años después, y aquí sí ya estamos hablando de la ley. Aquí sí Dios ya está hablando de lo que le gusta y no le gusta. Y dice en Levítico 11:44: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ustedes, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Es una tipificación perfecta de cómo Dios nos ha sacado del mundo que es Egipto y nos ha puesto en un lugar más elevado. Mira, amado hermano, cuando esto no está en el tema, pero no sé por qué lo voy a decir, lo voy a buscar rapidísimo. Pero mire, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel ya tenía 400 años ahí, 415 años incluso. Y dice que en realidad el pueblo de Israel ya estaba contaminado con las costumbres que tenían de Egipto, ya estaba contaminado. Al final del día hacemos sus costumbres y en la vida cotidiana uno se va contaminando. Mira, amado hermano, yo dejé la vida de oficina, dejé la vida la vida administrativa en oficina por la vida de ser comerciante en el tianguis. Hermano, uno se contamina terriblemente. Porque está la música mundana, porque
Bueno, hubo una vez nosotros, a mí me sorprendió mucho, enfrente vendían vísceras, vendían moronga, es decir, sangre cocida. Y la gente de verdad se comía con tanto placer. Y yo ya conocía de la palabra de Dios, entendía lo que significaba la sangre. Y la verdad, me sorprendía demasiado cómo la gente puede hacerlo sin ningún reparo. Y muchas cosas. Pero bueno, el punto es que el pueblo de Israel ya estaba contaminado, hermano, son usos y costumbres. Piense, hermano, usted en su trabajo, cómo se contamina. Porque no vamos a ser religiosos y decir, ay, no, pues yo como puro cristiano ando. No es cierto. O sea, ¿con qué se contamina usted en su trabajo? Piénselo un segundo. Y usted no ha estado 400 años en Egipto, o sea, usted ha estado unos cuantos años en su trabajo. Entonces, ya estaban ellos contaminados. En un segundo lo estoy buscando. No es. Ajá, sí. Muy bien. Es Levítico 18:3. Ahí mismo, justamente. Dice, en el 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová su Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué significaba esto, amado hermano? Que el pueblo de Israel ya estaba contaminado de Egipto, del mundo, y así estamos nosotros. Mire, cuando uno es nuevo en la escritura, cuando uno es nuevo en la iglesia, hermano, uno trae un montón de contaminación del mundo atrás. Uno trae viejos vicios, incluso de carácter, viejas modas, viejas culturas contrarias a la palabra de Dios. Y cuando uno está en el mundo, voy a hablar primero por las hermanas, cuando uno está en el mundo, uno ve bien normal ponerse un pantalón. Cuando uno está en el mundo, ve bien normal usar ropa entallada, uno ve normal cortarse el cabello, maquillarse, ponerse aretes. Cuando uno está en el mundo como hombre, ve muy normal codiciar a una mujercita mal vestida en la calle, porque la vista es muy natural. Uno ve muy normal echarse una chelita, uno ve muy normal echarse un cigarro, uno ve muy normal muchas cosas que al final del día el mundo nos ha contaminado. Amén. Y entonces uno llega a la iglesia y entonces la palabra te empieza a santificar, te empieza a sacar de Egipto. Entonces está hablando y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en tierra de Egipto. Mire, hermano, los egipcios habían perfeccionado durante miles de años la técnica cosmética en cuanto a la piel. De tal manera que incluso ellos habían perfeccionado el maquillaje y muchas otras cosas. Al grado que sus momias al día de hoy pues, persisten porque ellos sabían la ciencia de la cosmética acerca de la piel. Cleopatra, ellos ya sabían que la leche de cabra tenía muchas proteínas y propiedades, y entonces Cleopatra se bañaba en leche de cabra. ¿Por qué? Porque mantiene la piel hidratada, fresca y muchas otras cosas que nosotros hoy pues, ya sabemos también. Sin embargo, el pueblo de Israel ya se había contaminado con eso, de tal manera que en el pueblo de Egipto y en muchos pueblos alrededor, pintarse la cara y demás era simplemente para seducción. De tal manera que en la escritura nosotros vemos que las únicas 3 mujeres que se pintaban su cara era Ahola, Aholiba, que eran hermanas, que eran fornicarias, que eran hijas de Dios, pero aún así lo hacían, y Jezabel. Y estas 3 mujeres eran enemigas de Dios. Y estas 3 mujeres, dice la escritura, que se pintaban simplemente para seducción. Entonces, amada hermana, es cierto, cuando usted se pinta y se ve atractiva. Entonces,
Eso implica pues, que muchos hombres lo vayan deseando y lo vayan viendo atractiva. Y no importa si usted es casada o lo que sea, usted se ve atractiva y a los ojos de alguien que no tiene temor de Dios la va a desear en su corazón. Y lo mismo con la ropa pegada y demás. Esa es la parte que les toca a las damas, a las mujeres. A los hombres nos toca voltear la mirada. A los hombres nos toca mirar a la cruz del Calvario. El hermano Branham decía que en su carro tenía un crucifijo colgado en el retrovisor y que cuando él veía a una mujer mal vestida volteaba a ver a la cruz. El hermano Branham, lleno del Espíritu Santo, tenía que hacer eso. ¿Qué de uno, amado hermano? ¿Qué de uno? Que uno tiene que llegar a esos ejemplos de fe para poder llegar a la estatura de un varón perfecto. Entonces, uno como hombre temeroso de Dios, amado hermano, está llamado a no ver a una mujer mal vestida. Está llamado a agacharse, voltearse e incluso si usted tiene el Espíritu de Cristo, orar por ella. Amén. Bueno, no estaba en el tema. Perfecto. Pero estamos hablando de que somos salvos por gracia. Amén. Pero Jesucristo está hablando de que uno tiene que agarrar su cruz. ¿Eso qué significa, amado hermano? Bueno, a lo mejor para nosotros como occidentales no tenemos como mucha idea de lo que estaba hablando Jesús en ese tiempo. Pero para los orientales, ellos ya sabían perfectamente qué quiso decir Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con agarrar la cruz? Bueno, que era la cruz un instrumento de tortura romana en donde ninguno que era crucificado salía vivo. Y era una tortura, era una agonía de muchas horas o incluso de días. Por eso es que dice en la Escritura que les tenían que quebrar las piernas para que ya no se sostuvieran, de tal manera que ellos morían por asfixia. Su agonía después de tantas horas estar clavado, el dolor y demás, después de que les rompían las piernas, era para que ellos murieran de asfixia. A tal grado era perfección. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que uno tiene que morir. Que uno tiene que negar el yo. Pero esto tiene dos implicaciones, amado hermano. Uno tiene que, en primera, reconocer su naturaleza pecaminosa. No importa qué edad tenga. No importa si usted es una doncella o un jovencito, o usted es el pastor y el anciano de la iglesia, no importa qué edad tenga. Dice la Escritura que el que crea que está firme, cuide de no caer. Y eso incluye desde el hermano que tiene un día, unas horas en la iglesia, hasta el pastor o los ancianos de la iglesia. Cualquiera tiene que cuidarse de no caer, cualquiera. Y mira, amado hermano, yo en este caminar cristiano yo he visto a hombres admirables que yo admiraba, los he visto caer y eran amigos míos y caer terriblemente, ¿no? Y me han lastimado, me han hecho daño y yo me he intentado poner en sus zapatos y la verdad no me gustaría estar en sus zapatos y oro por ellos. Pequeño paréntesis, si usted a algún hermano le ha hecho algo, no lo odie, hermano, ore por él, póngase en sus zapatos. Porque si usted se cree un hijo de Dios y dice la Escritura, no toquéis a mis ungidos y le han hecho daño, aguas con quien le haga daño a usted, aguas, porque a usted nadie lo puede tocar porque usted es un ungido de Dios. Pero si usted le quita la gracia a quien le hizo daño a usted se está quitando la gracia a usted mismo. Entonces somos llamados a negar nuestro yo. Esa es una parte. Pero por otra parte también estamos negados a decir, yo no soy Dios. Estamos llenos del mundo y estamos llamados a decir, yo no soy Dios, yo no soy el que vale la pena, yo no soy el que es digno de salvarse a sí mismo. Me estoy negando a mí mismo, no son mis obras, ni incluso siendo cristiano, ni bautizado, ni nacido de nuevo, no son mis obras. Es la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, nada más. Si yo le sirvo y le sirvo bien y soy siervo fiel, aún así dice la Escritura, siervo inútil. Lo
¿Lo quiere leer? Déjenme lo busco. No estaba en el tema, pero se lo voy a decir. Mire, hermano. Lucas 17:10. Vamos por favor a Lucas 17:10. Cuando usted ya tenga años en la iglesia, se ha bautizado, tenga una convicción de pecado y sepa que todo, hermano, y usted le sirva a Dios de todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, le sirva bien. Cuando eso suceda, amado hermano, entonces recuerde esto. Lucas 17:10 dice, así también ustedes, está hablando Jesús, así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, estoy diciendo la Escritura. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir, aún así soy un inútil. Ay, hermano, perdónenme. ¿Qué de mí entonces? Cuando yo no he hecho ni nada, amado hermano. Okay. ¿Cuánto tiempo llevo, Manuelito? Creo que y ni siquiera había empezado. Bueno, estamos llamados, amado hermano, a una vida de santidad. Amén. Pero no es por mis obras. Entonces, qué paradoja. Ok. Nosotros tenemos un Dios santo. Amén. Ok, todavía no. Bien. Estamos llenos de gustos del mundo, hermanos. Y cuando Jesucristo oró por sus discípulos, les dijo, te ruego por ellos, no que los quites del mundo, sino que los guardes. Ya no tengo tiempo de entrar en eso, pero vamos a seguir viendo la santidad. Vamos, por favor, a Isaías 1:16. Después de los cantares, Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. De Dios. Entonces, amado hermano, pues, o por las buenas o por las malas. Porque ¿quién lo ha dicho? Y mire, un pequeño spoiler, hermano, Dios se va a salir con la suya. O sea, si le quiero adelantar algo de la película, es que Dios va a salir con la suya. O sea, Dios lo va a hacer. Entonces, estoy llamado, hermano, estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, a morir a diario y a Jesucristo. Cuando me niego a mí mismo, le estoy dando a Jesucristo el lugar que le corresponde. Ahora, ya para ir cerrando, no para terminar, ¿qué piensa usted que es tomar la cruz? O sea, cuando la Escritura dice que tome su cruz y siga al Señor, ¿qué piensa usted? O sea, ¿qué le viene a la mente? Mire, entonces me está diciendo que la vida cristiana es una vida de sacrificios, de angustias
y de no disfrutar los placeres que tiene la vida. Porque si es así, qué triste. Si es así, los del mundo tienen razón. Qué vida tan miserable en ser cristiano, yo no quiero, porque estoy lleno del mundo y mis gustos mundanos pueden más que otra cosa. Desgraciadamente ha habido hermanos que han pensado así y se han ido de la iglesia. Y muchos han cruzado esa línea de gracia y ya no les importa hacer el bien o hacer el mal, ya no les interesa. Yo no voy a decirle, y creo que ninguno de nosotros pudiéramos decir quién es salvo y quién no. Porque si fuese así, el hermano Branham nos platica la historia de su mecánico, que era un predicador, que era un gran ministro de Dios. Algo le pasó, se convirtió en un alcohólico y murió de alcohólico. Y dice el hermano Branham, ¿era el señor Kinsey? ¿Alguien me ayuda? No recuerdo el nombre del mecánico, pero dice el hermano Branham, ese hombre fue salvo y murió de alcoholismo. Nosotros no podemos saber, amado hermano, quién es salvo y quién no. No podemos juzgar a nadie por sus obras. El parámetro para que uno pueda juzgar a alguien por sus obras es juzgarse a uno mismo. Entonces la vida cristiana es una vida de sacrificios, angustias, de no disfrutar la vida ni de los placeres que da la vida. Bueno, amado hermano, si usted disfruta la moronga, déjeme decirle que sí. Efectivamente, usted tiene que dejar tiene que privarse de ese placer de comer moronga. Porque pues estamos llamados, incluso ahora en la dispensación de la gracia, a no comer esa sangre. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer. Así que si le gusta la longaniza, un taquito de chuleta o campechano, o un corte tibón, así rico, una hamburguesa, o lo que a usted le guste, disfrútelo. Porque también dice el libro del Eclesiastés, coma y beba de todo lo que Dios le da. Que eso es su parte en este afán que se llama vida. Disfrute con la mujer que Dios le da, disfrute eso. Cásese, haga bien las cosas, tenga una pareja, viva feliz, coma y beba, que es don de Dios. Por otro lado dice, si tu comer y tu beber es ocasión de caer para tu hermano, pues no lo hagas. Amén. Bueno, solo pequeño otro paréntesis. Entonces, la vida cristiana, amado hermano, es que Dios nos está llamando a mirarnos a nosotros mismos, a esos gustos mundanos. Mira, hermano, hay gustos lícitos y hay gustos ilícitos. Usted puede comer de todo lo que hay en la carnicería, excepto sangre. ¿Sí, amén? Usted se puede echar, hermano, una piña colada, se puede, sin alcohol, obviamente. Usted se puede echar una agüita de lo que a usted más le guste, el refresco que a usted le guste, amado hermano. Pero está llamado a no ser un borracho o una borracha. Usted está llamado, hermano, a lo que sea que no denigre y que no ensucie este templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿tenemos placeres lícitos? Sí, hermano. ¿A quién no le gusta comerse una mitad de naranja con chilito? O lo que a usted le guste, hermano, unos esquites o lo que sea. ¿A quién le gusta dormir? A mí me gusta dormir, hermano. Y no está mal dormir y descansar, no está mal. Mientras usted cumpla sus obligaciones, hermano, duerma. Y así, usted tiene que entender, tiene que tener el discernimiento de cuáles placeres son lícitos y cuáles no, amado hermano. Pero la vida cristiana es llamar a negarse a uno mismo, a decir, yo no soy suficiente, mis obras no son suficientes, pero tengo obras porque amo al Señor, porque soy llamado a la santidad. Mire, hermano, ok, por favor, vamos a Juan 15:11. Juan 15:11, el Evangelio de Juan. Ya me voy bien rápido ahora sí. Juan 15:11 dice así: estas
cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Ok, amado hermano, entonces, esas son palabras de Jesús a sus discípulos. Entonces, ¿de qué se estás hablando, hermano Pablito? O sea, ¿me estás llamando a negarme a mí mismo, a morir, a crucificar esta carne de pecado? ¿Y me estás hablando de gozo? O sea, una paradoja más. O sea, ¿cómo me voy a gozar en dejar de hacer lo que mundanamente me gusta? Bueno, amado hermano, vamos a Hebreo 12:2 y vamos a ver cuál era el gozo de Cristo. Hebreos 12:2. Está hablando de Jesucristo. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿De qué gozo está hablando Jesucristo? Bueno, dijimos que era Hebreo 12:2. Dice así Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, o sea Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía nadie ha dado su sangre, así como la dio Cristo combatiendo el pecado. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, el hecho de no pintarte, no usar ropa entallada, de no ver otras mujeres, de dejar tus chelitas y tus tragos coquetos y las salidas el fin de semana y todo lo que va en contra de una vida cristiana, si soportáis esa disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, entonces sois bastardos y no hijos. Y entonces, si usted es bastardo, usted no va a entrar al reino de Dios, porque Dios solamente tiene hijos. Amén. Bueno, la crucifixión, hermano, en Jesucristo trajo gozo. Es decir, vamos a Juan 16:3 y ya vamos a terminar. Les dije que íbamos a leer un montón. Juan 16:3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. ¿Qué nos había dicho el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué aflicción? Ya para terminar, amado hermano, póngase de pie, por favor. ¿Qué aflicción quiere llevar usted? ¿Qué aflicción quiere llevar usted? ¿La del mundo? ¿Una vida sin Dios? ¿Una vida pecaminosa? ¿Una vida llena de deleites y de placeres que lo van a llevar a una condición terrible? Porque voltea a ver a un drogadicto, voltea a ver a un borracho, voltea a ver a un chismoso, a un asesino, a un ladrón, voltea a verlo, hermano. ¿Qué vida lleva? Entonces, ¿qué aflicción quiere llevar usted? ¿La aflicción del mundo, de una vida pecaminosa y del mundo? ¿O quiere llevar los padecimientos de Cristo? Porque las dos son aflicciones. Yo ya soy salvo, hermano, pero tengo que negarme a mí mismo. Si yo ya soy salvo y no me quiero negar a mí mismo y no quiero seguir mi cruz, voy a ir por el camino permisivo de Dios. Probablemente
Si ya soy salvo, voy a llegar a la presencia de Dios y a su reino. Pero, amado hermano, va a llegar con una vida destrozada. Porque si usted es predestinado, va a llegar. Si usted es predestinado, pero no se niega a sí mismo y no carga su cruz, usted va a llegar, pero va a sufrir terrible en el camino. O se quiere ir por la vía perfecta, por la voluntad perfecta. ¿Cuál escoge usted? ¿La del mundo o la perfecta de Dios? Filipenses 1:29. Ya estamos aquí. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Para terminar, en Primera de Pedro 5:10 dice: esta canción de Marcos Witt me encanta porque así empieza. Primera de Pedro 5:10, casi al final. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No tengan miedo, hermano, de sufrir por Dios, porque es breve, es un poquito de tiempo. Mira, hermano, si usted se da cuenta, la hermana Adriana ya no viene. Y qué difícil es soltar algo que uno ama. Pero cuando yo me comprometí con Dios, yo le dije: Señor, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Tomar la decisión, hermano, de seguir a Cristo en vez de lo que el corazón siente, es negarse a uno mismo. Si usted batalla, hermano o hermana, con algo, níguese a sí mismo. Que ese pequeño padecimiento traiga el gozo que estuvo en Cristo. ¿Cuál gozo? De que Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Yo doy mi vida por Él. Mis anhelos, mis sueños, lo que he amado en el mundo, lo doy por Él. No porque con eso me gane la salvación, sino porque lo amo. Sirvamos a Dios por amor, no amando al mundo, sino porque Él nos amó primero. Amén. Cierre sus ojos. Años han pasado ya desde el día que creí. Duras batallas peleadas, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar,
firme sostenido. Más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra.
plenitud.